Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un placer estar aquí hoy en nuestro tercer programa de Tiempo de Transición. Este programa es dedicado a la población deportista sobre temas de interés común. Y hoy comenzaremos con un súper conocido triatleta costarricense, Leo Chacón, eh, quien nos ayudará a abordar temas como el ejercicio abusivo y desórdenes alimenticios desde la perspectiva, pues, de su carrera como atleta élite. Leo es toda una autoridad en el deporte costarricense. Él participó en dos Olimpiadas, Londres 2012 y Río 2016. Fue cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Xterra de Maui en el 2012. Fue campeón panamericano de Xterra. Además, campeón centroamericano y su mejor posición del ranking mundial fue de 13º en el circuito mundial de Ito. Así que muchas gracias, Leo, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Bueno, hola Pili, pura vida. La verdad que motivado de poder estar acá. Ojalá pueda servirte de mucho, tal vez, lo que podamos compartir y no darte todo mi perspectiva de lo que pasé cuando fui atleta, de los años que estuvimos en competición, de las diferentes, tal vez, diferentes formas de ver el deporte en diferentes continentes. A veces uno pues cree que solo hay una forma de llegar a los objetivos que tiene, que a veces son muy altos y la verdad que hay muchos caminos y el mejor camino que uno debe escoger es el camino que lo hace feliz, que se acopla bien y que te lleva a través de un camino, valga la redundancia, que de por sí ya es muy duro, eh, que te lleve disfrutando, que lo disfrutes cada día, porque es la única forma de sostenerse en el tiempo. Excelente, muchas gracias, Leo, de verdad. Pues Previa. vamos a comenzar con las preguntas y como dije anteriormente, perdón, el objetivo de este programa es que Leo nos ayude a entender más o menos cómo afecta en la preparación y el rendimiento de un atleta estos temas de mala alimentación y el sobreentrenamiento, eh, pero no solo viendo como la parte deportiva, sino como también la parte psicológica. Entonces, Leo, como primera pregunta, qué pasa por la cabeza de un atleta élite cuando sufre una lesión pues de gravedad que lo hace parar totalmente en la cercanía de una competencia muy importante. Bueno, creo que viví ese momento muchas veces en mi vida como atleta y la verdad que en el triatlón mucho más, afecta mucho más, sobre todo la parte psicológica, porque el triatlón lo conseguí, o al menos conseguir la clasificación de una olimpiada, que era lo que yo buscaba, a través de muchas carreras en el año, las cuales tenías que rendir. No era solo ir a participar, sino que tenías que rendir para conseguir una puntuación a nivel mundial. Y una lesión grave o una lesión que te limite el entrenamiento y también tu performance en cada una de esas carreras, pues trae un golpe psicológico gigantesco y la verdad que es muy, muy, muy fino la línea con la que se juega, porque de mi parte tuve que a veces competir lesionado porque mi presupuesto era limitado, porque mis alcances para competencias eran limitadas, o sea, tenía una ventana de error muy, muy pequeña. Y lastimosamente tuve que hacer algo que el atleta de élite no debería hacer y es correr lesionado, pero en aquel momento pues estaba tal vez solo con un presupuesto limitado y me jugaba el todo por el todo en ciertas carreras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aún en nuestros procesos como país y demás, debido, perdón ahí por los perrillos, vivimos eso, entonces es algo que tal vez podemos mejorar para poder tener mejores proyecciones, mucho más presupuesto para que los atletas no tengan que recurrir a esto. Mi consejo ahora que ya pasé ese momento, es pues en el momento que llegue una lesión, que van a llegar en el entrenamiento de alto rendimiento, a veces es muy difícil esquivarlas porque la línea también es muy pequeña entre sobreentrenarse y entrenarse al límite, es parar de inmediato, ir a la persona indicada para que te dé
para que te dé indicaciones de qué es realmente lo que está sucediendo, Ajá, y el procedimiento o la pausa que se debe dar, el tratamiento que debes tener, y siempre pensar que lo más importante es uno, porque a veces seguimos compitiendo, seguimos participando porque tenemos presiones ujú, externas como exacto. patrocinadores, como federaciones y demás, y Ujú, eso nos hace todavía cometer más errores. Yo traté de limitarlo, creo que tuve dos lesiones muy difíciles, una de esas fue dos rupturas de tibia y otra fue sí, pucha, problema con espolón calcáneo. ajá, Las pude resolver gracias porque tuve profesionales muy, muy buenos y asertivos en ese momento en donde tuvieron la claridad y la exactitud para decirme cuánto podía descansar, en qué momento debía competir, y realmente así sucedió y no pude perder muchísimo en el proceso de clasificación olímpica, y de hecho que se dieron las dos clasificaciones, excelente. pero muchas veces lo primero que uno piensa es que voy a perder todo mi performance, todo mi forma física, qué van a decir mis entrenadores, qué van a decir la federación, qué va a decir la gente. Y entonces, hoy en día, mi recomendación es que siempre nos veamos que los más importantes somos nosotros mismos, porque al principio somos nosotros los que estamos entrenando, sacrificando mucho tiempo, familia Por y supuesto. demás, a Ujú, la hora que optamos por un proceso del deporte de alto rendimiento, y porque somos los únicos que nos vamos a parar en esas líneas de salida. Y si lo vamos a hacer y vamos a enfrentar a los mejores del mundo, tenemos que estar claros de que estamos al 100%. por Al supuesto. final, el deporte debe estar siempre arraigado con la salud, salud mental, salud física. Y entonces mi recomendación es esa, en el momento que lleguen, si llegan, es parar inmediatamente, acudir al profesional adecuado, profesional que tenga ojalá experiencia con otras vivencias, con otros atletas, apegarse totalmente al tratamiento, y es lo que más rápido te va a traer a ese estado mental y físico óptimo para volver a los entrenamientos y a la carrera y a las competiciones de alto rendimiento. Excelente, ¿no? Muchas gracias, Leo. Genial. También siguiendo, bueno, siguiendo esta línea, ¿verdad? En el caso, digamos, de rendimiento abusivo, si un atleta, digamos, tiene en su plan que le corresponde hacer doble sesión, pero él siente la necesidad o ella siente la necesidad de hacer más, ¿qué debe hacer? O sea, digamos, tal vez en tu perspectiva, o qué debe hacer el atleta para ser consciente de que lo que está haciendo le puede repercutir en la salud, por supuesto. O sea, hacer más de lo que, pues, de lo que debería o lo que el entrenador le establece. Sí, creo que lo primero que hay que establecer es que esto sucede, y sucede muy a menudo, y puede suceder por dos cosas, son por dos grandes límites. Uno, cuando te sentís muy bien, pues lo primero que se viene a la mente es: me siento muy bien, quiero ir por más, voy a hacer más, Exacto. el cuerpo me está rindiendo y va a Ajá. soportarlo. Y luego es cuando no te salen bien las cosas. Entonces, muchas veces lo más repetitivo es que no salga bien una serie un día, y al día, por la noche le digas al coach o te digan, ahora que nosotros estamos en la parte de coaching, ¿qué coach? Lo repetimos mañana. Y no, a ver, la planificación uno busca que sea asertiva y ojalá perfecta, pero no lo es así. Entonces, pueden haber muchos cambios en el camino y que deben ir de la mano con eso que va sucediendo en el día a día. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? A mí me pasó muchísimas veces. En el momento que empecé a solucionarlo fue cuando, primero que todo, creía plenamente en el proceso, creía plenamente en la planificación Claro. y en el conocimiento de mi entrenador. Entonces, me limitaba a juzgar lo que estaba en el plan, sino que, no, perdón, no lo juzgaba, sino que me limitaba a aplicarlo. Y luego entendí de que el cuerpo no siempre está bien. Esto fue por muchas explicaciones que tuve entrenadores bastante buenos que no solo se limitaban a darme un plan, sino que me explicaban de lo que podía suceder, que tan simple como un problema familiar, un problema con tu pareja,
o un problema a nivel general, te puede traer el estado anímico bajo y esto simplemente repercutir con una sesión de entrenamiento que querías hacer bien. Claro, Entonces, cuando vos empezás a entender todos estos factores externos que pueden influir, pues te das cuenta de que somos seres humanos y que esos momentos terminan llegando y pues hay que ser tener la tranquilidad necesaria para simplemente pasar la página y saber que el día siguiente vamos a tener una nueva oportunidad. Sucede mucho, como te decía, sucede mucho tanto en la parte de alto rendimiento como en la parte de amateur, porque a veces queremos competir en el entrenamiento, porque queremos que ese rendimiento sea perfecto, pero no lo es así. Y aparte, porque pasa muchísimo y que hoy en día esa confianza que necesita el entrenador para tener un proceso a largo plazo se ve destruida porque hay muchísima información, porque los atletas se dedican mucho a ver al lado cuando realmente ellos escogieron a aquella persona para seguir su plan. Entonces mi consejo es, si te tomaste el tiempo para analizar a esa persona, a ese entrenador desde el principio, pues comulgar con su metodología, con su forma de pensar, con su proceso, tener la confianza para tener una comunicación directa en el momento que vos sentís que las cosas no están saliendo o que por qué no pueden estar saliendo, para que tomen decisiones entre los dos y no sea algo de que simplemente es una decisión en el momento en que si me sentí bien, en vez de las 8 repeticiones de 1000, me fui por 12. O que al día siguiente salí a repetirlos de nuevo porque hoy desde el segundo no iba. ajá, Son momentos que, o son cosas que pasan, que a mí me pasaron, que me llevaron a entender. Lamentablemente tuve que experimentar eso para entender de que no me llevaba a buen puerto, pero grandes enseñanzas para hoy en día que tenemos la parte del equipo, el coaching y demás, eh, tener la tranquilidad necesaria para explicar primero y luego para, a veces el coaching tiene muchísimas aristas o puede ser de muchas formas y en ese momento hay que ser autocrático para decirle, no, un momento, el entrenador soy yo decido cuándo se ajá. hace, cómo se hace, cuánto se hace y por eso hay una planificación previa. Pero sí sucede, pero esas son las formas que se puede solucionar y se necesita una comprensión mutua entre atleta y entrenador. Súper bien, excelente. No, no, tenés toda la razón. Muchas veces pasa y creo que va a seguir pasando, pero ahí tiene uno el entrenador pues el poder, ¿verdad? El de decirle y explicarle. Me gustaría saber, Leo, si alguna vez sufriste desórdenes alimenticios o si, y más o menos cuánta atención le prestaste a este tema, porque bueno, todos sabemos que una buena alimentación ayuda a mejorar el rendimiento, por ende, buenas sensaciones y hay más motivación. Entonces me gustaría saber más o menos acerca de eso. Sí, este tema quizás no ha afectado mucho en mi vida. Creo que solo tuve una experiencia y también me pasó por mucha inmadurez y porque quería experimentar en un ambiente muy diferente al que yo estaba. Saliendo, no saliendo, como a los 18 años, 19 años, yo decidí irme a vivir a Francia, sobre todo Okay. porque no tenía presupuesto para estar en las Copas Mundiales de Europa. Entonces sabía que si pertenecía a un equipo francés, pues me podía movilizar en Europa de una forma más fácil. Cuando yo llegué a Francia, llegué muy bien entrenado y aparte descubrí algo muy bonito que yo no tenía acá y era instalaciones. Tener a los 400 metros la pista, tener la piscina a disposición, dos piscinas y demás, que el equipo me llegara y me diera toda la implementación. Entonces, de inicio fue un boom de motivación gigante y que repercutió inmediatamente en los resultados. Yo empecé a ganar los regionales, me incluyeron en el Grand Prix, empecé a hacer un buen resultado para el equipo, pero así como experimenté cosas nuevas, importantes, tanto como digamos, instalaciones, en coaching y demás, también empecé a ver que el tema de alimentación era un poco variado con la gente del equipo. Y muchos de ellos tenían, ¿qué te puedo decir? Nutricionistas externas que le mandaban planes de alimentación bastante estrictos. Claro. Y yo quise asumirlo de la forma general. Que ellos decían de que si uno se ponía más liviano, pues iba a ir más rápido.
de que ibas a correr más rápido y demás. Entonces empecé a comer menos, según yo. Yo no tenía dinero para pagar mi nutricionista y pensé que así como yo había adoptado todas las cosas extra que me pasaban, si adoptaba eso, pues iba a ir mejor. Pasé de pesar, cuando llegué allá y estaba ganando, pesaba entre 67 y 68 kilos y llegué hasta pesar 62 kilos con un porcentaje de grasa por debajo del 5%. Sí, yo sé. Y ocurrió todo al revés. Me lesioné, me enfermé, eh, mi sistema inmune se vino abajo y de hecho que tuve que regresarme de Francia. Y llegué a Costa Rica y lo primero que hice fue volver a comer como yo lo hacía antes. Ajá. Porque si bien podía ir por nutricionista, no tenía tal vez para hacerlo y no conocía a la persona indicada en ese momento. Entonces lo que hice fue volver a los principios básicos que yo tenía como atleta antes de irme, que me llevaron a rendir allá. Y era que yo no me iba a limitar cuando quería comer algo, cuando disfrutaba de algo, porque me di cuenta que toda esa frustración por no comerme algo, pues me provocaba demasiado estrés y eso repercutía en mi rendimiento, en mi estado anímico. De hecho que mi carácter cambió muchísimo y cuando volví a Costa Rica, pues fui feliz. Y después conocí personas que realmente me empezaron a ayudar y me di cuenta que mucho de lo que yo hacía en casa estaba bien, porque el atleta de alto rendimiento tiene que comer mucho, el triatleta entrena Ajá. tantas horas que tiene que también suplementarlo. Claro, exacto. Y pues, ¿qué te digo? Desde eso, los nutricionistas que han estado conmigo tienen problemas porque yo no me limito muchísimo y te digo que como de todo, tomo de todo y eso me ayudó muchísimo para llegar a las instancias, a las altas instancias del deporte internacional. No digo que tal vez si hubiese hecho un poquito más de caso me hubiese ido mejor, pero los supuestos no existen. Entonces, Ajá. feliz con lo que hice, feliz como lo hice. Yo que tengo ahora un equipo de más de 80 personas, 90 personas, que todos trabajan, que todos tienen familia, todos tienen hijos o la mayoría, pues yo apunto a que sean felices, a que tengan una vida en donde no tengan restricciones, que utilicen sentido común para saber cuándo es más, cuándo es menos, y que se apoyen, sí, de algún profesional, pero que no, eso no lleve frustración a su vida jamás. Excelente, sí, súper bien, tenés toda la razón. Leo, también me gustaría saber si conoces algún caso de sobreentrenamiento, o sea, sin decir nombres, no es necesario, nada más Leo quisiera saber Chacón, cómo, Leo Chacón, qué por consecuencias tuvo esta persona. Leo Chacón, a ver, creo que fue de lo primero que hablamos, de a veces querer hacer más. Yo siempre pensé que hacer más, a ver, soy ese tipo de atleta o fui ese tipo de atleta en donde yo en cierto momento veía a mi cuerpo como una máquina y tenía que someterlo al máximo. Entonces, si yo llegaba a un entrenamiento y veía que cumplía con el 100% de los tiempos y de las series, eh, de manera irresponsable me iba y hacía 4 series más. O si tenía que nadar un 8000, un 5000 y nadie estaba alrededor, nadaba un 8000 y prefería quedarme en la piscina repitiendo en vez de ir a estar con mis amigos, porque Okay. siempre pensaba que era más. Entonces, pero, a ver, cuando crecía, mi papá era mi guía. Él no tenía estudios tal vez en ese momento. Entonces empecé o crecí con una metodología de entrenarme al máximo, de rendir al máximo, de dar el 100%, que me ayudó muchísimo cuando llegué a tener una guía indicada, Por pero supuesto. que también en el momento que tenía entrenadores, muchas veces fui responsable, hice de más y de hecho que era lo que pasaba, que si nosotros entrenábamos, ahora que lo entiendo, entrenábamos por bloques para tener una semana de calidad a la cuarta, a la quinta, a la sexta, o como planificaran. Leo se había entrenado tan duro y extra durante las primeras 4 previas, 5 previas, que cuando tenía que rendir no rendía.
Y entonces yo decía, ¿pero qué pasó? Si yo estaba muy bien. Y lo que pasó Ajá, fue que hiciste de más y exacto. fulminaste el cuerpo. No quiero con esto decir que a veces querer ir por más sea malo, pero para eso existe una planificación y debes respetarlo. Entonces, para no decir nombres, diría mi propio nombre, Leonardo Chacón, y Muy bien. gracias a Dios que lo pasé, porque hoy en día tengo la capacidad de que cuando me llaman mis atletas y me dicen, uy, hoy competí súper bien en Swift y mañana hay otra carrera. Le digo, no, no, un Ajá, momento, mañana hay 2 horas haga mountain bike o simplemente es día libre, descanse, duerma, apague todos los dispositivos, olvídese del deporte. Entonces, a veces vivirlo pues te da ese extra para poder tener la potestad de, ahora en estas instancias de controlarlo mejor. excelente, ¿no? Súper bien. Y Leo, última pregunta. Esta pregunta la hice en el programa anterior, pero me gustaría saber como tu perspectiva. Pues yo sé que ahora estás más metido también como coach, pero también me gustaría como saberlo por parte del atleta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo maneja este atleta la parte psicológica? Pero te voy a poner dos casos. En el primer caso, un atleta que lo gana todo, o sea, un atleta que lo gana todo, que no tiene rival, y en el segundo caso, el caso contrario. O sea, el atleta que se mata entrenando, que entrena, es súper disciplinado, pero no ve resultados. ¿Cómo respondes? O sea, no. Bueno, creo que quizás tuve los dos momentos en mi vida, entonces voy a tomar como esa experiencia. Excelente. Eh, Durante el proceso de Juegos Nacionales, digamos, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ganar 7 medallas de oro en Juegos Nacionales, ganar los campeonatos nacionales, ganar la categoría élite siendo junior. Entonces, tal vez ese ejemplo en donde simplemente yo sabía, a veces hasta sabía que iba a ganar, la situación era saber por cuánto quería ganar. Eh, pero tuve quizás las personas indicadas al lado mío para entender de que yo estaba ganando en instancias nacionales, de que todavía quedaban muchas cosas por hacer y que muchas veces ganar no era lo único, la medalla no era lo único, sino era cómo ganabas, qué hacías. Entonces, para ponerte ejemplos, y tal vez muy, muy, muy sencillos, ellos no eran psicólogos, mis papás nunca fueron ni psicólogos deportivos ni nada. Quizá mi mamá me decía, Leo, quizás hoy tenemos la oportunidad de ganar si no tienes ningún percance, pero si vas de primero y ya llevas una ventaja, seguí la moto guía, trata de pasarla, ellos van a acelerar y vos vas a tratar de pasarla. Eh, Otro ejemplo era que cuando me decían que estábamos con los élites, digamos, yo ya había ganado el élite, recuerdo, nunca se me va a olvidar, mi papá diciéndome, póngase adelante y hoy va a ganar de principio a fin, no deje que lo sigan en la natación, porque así usted se va a demostrar de que estamos un poquito más arriba de lo que estuvo ayer y que tal vez, si te llevan afuera, tal vez eso alcance para terminar la carrera. No sé cómo eran tan conscientes para entender de que afuera el nivel era gigante, pero nunca me hicieron ver de que yo había ganado. Simplemente me hicieron saber de que yo iba en un proceso. Entonces, a veces ganar son simplemente etapas de un proceso a largo plazo. Ujú, Entonces, si lo sabes llevar, el atleta termina entendiendo de que tiene que ser humilde, de que falta mucho por trabajar, de que falta mucho por sacrificar, a veces los sacrificios son importantes y sobre todo te dan un camino claro de saber hacia dónde vas y si realmente lo querés, ¿ya? Ese es el primero. Luego he estado en un proceso con un atleta que a sus inicios le dijeron que él no iba a servir para triatlón y de hecho no lo tomaban en cuenta, era muy pequeño, a ver, quizás ahora le llaman bullying y demás, se sentía un poco discriminado y bueno, eh, yo tomé el proceso y lo primero que le dije fue, vamos a
a divertirnos, vamos a luchar y vas a ver, vas a hacer este análisis. Cada 6 meses, cuando logres hacer algo, echa tus recuerdos 6 meses atrás y me decís cuánto has ganado, vos solito, no contra los demás, no contra puestos, no contra medallas ni nada. Y llenarte de orgullo de saber cuánto has logrado por tu proceso, por las ganancias marginales que has ido teniendo, logrando, perdón. Y ese atleta hoy en día está nadando de una forma para mí espectacular, de donde empezamos. Es una persona que a nivel anímico él ya se empoderó de sí mismo y que ahora él dice, creo tener la capacidad de en algún momento llegar a ganar, porque ya pasé por el puesto, es más, ya me lapiaron, ya pasé por el 50, ya pasé por el 30, ya pasé por el 20, o sea, él dice que ha perdido todo el tiempo. Yo le Ajá, digo, men, hace rato venís ganando. ajá. Hace rato le venís ganando a tu versión anterior. Entonces, el concepto de perder, simplemente depende la persona que tenés al lado, cómo te lo hace ver. A mí me lo hicieron ver mis papás de muchas formas. También perdí muchísimo cuando yo llegué a las copas, a mis primeras copas del mundo. Y recuerdo en San Antonio, Estados Unidos, estar sprinteando en la penúltima vuelta mía porque me iban a alcanzar y estaba sprinteando para que no me lapiaran. Ese Ah, día terminé de penúltimo, ajá. a la siguiente carrera terminé de 40 y demás. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando mi papá en el aeropuerto me dijo, Jay, no, cuando ya quedé 16 en Japón, me dice, porque yo le dije, Jay, quedé 16 en una Copa del Mundo, y me dice, no, pero es que no perdiste, hace rato de ir ganando. Qué Y bonito. entonces, como es, igual como es en la vida, depende mucho cómo ves las cosas, depende si lo querés ver como la sociedad te lo impone o te lo propone, o si realmente tenés la capacidad para analizar los procesos, tus procesos, de una forma integral, de una forma con sentido común, y ahí es donde uno termina realizándose no solo como atleta, sino también como ser humano, porque empezás a ver todos los procesos de tu vida de la misma forma. Eh, Al menos así es como yo lo veo. Trato de dárselos a mis atletas porque creo que funciona mucho en la vida, pero entonces quizás todos hemos ganado y perdido en la vida o todos simplemente seguimos ganando. Qué sé yo, en este momento estás a punto, si no me equivoco, de terminar tu carrera y Mm. dirás, pues puña, me fue en unos cursos dificilísimos. Y sí, pero Pili, hoy mismo estás casi a punto de graduarte. Estás en un punto máximo en donde quizás vos decís, es que ya le voy a ganar a esta carrera. No, Pili, hace rato venís ganando. Hace rato venís ganando porque desde hace mucho tiempo decidiste que te ibas a preparar, que te ibas a educar, de que querías ir por ese sueño. Entonces, simplemente tenemos que verlo desde ese punto de vista. Al menos eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Leo. Demasiadas lindas palabras. De verdad que muchas gracias por pues ayudarnos en este programa, ayudarnos en este tema, ¿verdad? Abordar este tema que es de vital importancia para todos aquellos los jóvenes que, sí, pues, que buscan alcanzar sus metas y destacar en el deporte costarricense, ¿verdad? Así que muchas gracias. No, agradecerte a vos por el espacio y todos los que nos escuchan, los que lo están intentando, ya con solo eso llevan un pasito más de aquellos que todavía lo están pensando. Siéntanse orgullosos de eso mismo y pues espero que nos veamos pronto. Pura vida. Muchas gracias y buenas tardes a todos.